Hola, buenas noches. Mi nombre es Edwin Andrés Tejedor Castiblanco y en esta presentación voy a hablar sobre algunos conceptos fundamentales relacionados con las bases de datos, su evolución, sus ventajas y la importancia que tienen actualmente en el desarrollo de sistemas. Bueno, antes de comenzar con el tema, quiero presentarme brevemente. Actualmente estoy estudiando ingeniería de sistemas y me interesa especialmente la programación y la creación de aplicaciones. Por eso considero que aprender sobre base de datos es muy importante, es una parte fundamental de muchos sistemas que utilizamos actualmente. Bueno, para comenzar podemos entender una base de datos. Bueno, para comenzar, ¿qué es una base de datos? Podemos entender una base de datos como un lugar donde se almacena información de manera organizada, como por ejemplo en una tienda. Allí podemos tener la información de los clientes, productos y de los pedidos. Lo importante es que los datos, o bueno, lo importante es que estos datos no estén separados sin ningún sentido o regados por ahí como si nada, sino que estén relacionados entre sí. De esta manera podemos encontrar la información que necesitamos y utilizarla cuando sea necesario. Evolución histórica de la base de datos. Las bases de datos no siempre han funcionado como las conocemos actualmente. Al principio, la información se manejaba de formas más sencillas, por ejemplo, utilizando archivos y sistemas de almacenamiento secuencial. Después aparecieron modelos como las bases de datos jerárquicas y en red. Más adelante tomó mucha importancia el modelo relacional que permitió organizar la información utilizando tablas y relaciones. Bueno, con el tiempo aparecieron nuevas tecnologías y actualmente las bases de datos también pueden trabajar con sistemas distribuidos y servicios en la nube. Bueno, en la guía de aprendizaje solicitaban que se escogiera tres conceptos y bueno, yo escogí base de datos. Yo la entiendo como un conjunto de información organizada que podemos guardar o bueno, almacenar y utilizar cuando se necesite. Lo importante es que una base de datos no solamente sirve para guardar información, también sirve para consultarla, modificarla y bueno, relacionarla con diferentes datos. Por ejemplo, eh, una tienda puede almacenar la información de sus clientes, productos, ventas y posteriormente utilizar esos datos para consultar qué productos se han vendido o qué compras ha realizado qué cliente o cuántas compras ha realizado dicho cliente en el mes. Bueno, el segundo concepto que escogí es el DBMS, que en español significa Sistema de Gestión de Bases de Datos. Lo podemos entender como el software que permite administrar la base de datos. Bueno, dicho otra cosa, de otra forma, la base de datos contiene la información, mientras que el sistema de gestión de base de datos proporciona las herramientas para poder trabajar con la información contenida en la base de datos. Entre sus funciones se encuentra crear estructuras, consultar y modificar información, además de proporcionar mecanismos relacionados con la seguridad y la integridad de los datos. El tercer concepto que escogí es el del modelo relacional. Este modelo organiza la información mediante tablas que están formadas por filas y columnas. Una de sus características
más importantes es que las tablas pueden relacionarse entre sí. Por ejemplo, podemos tener una tabla de clientes y otra de pedidos y relacionarlos para saber qué pedidos pertenecen a cada cliente. Este modelo fue propuesto por Edgar Frank Codd en 1970 y tuvo una gran importancia en el desarrollo de bases de datos relacionales. Bueno, ahora vamos a hablar de las ventajas de las bases de datos. Las bases de datos son una gran ayuda para manejar información. Gracias a ella evitamos repetir datos innecesarios, mantener todo ordenado. También nos ofrecen seguridad y permiten que varias personas trabajen con la misma información sin ningún problema. Además, podemos organizar grandes cantidades de datos y hacerlo de forma rápida y sencilla. ¿Hacia dónde van las bases de datos? Las bases de datos también han tenido que evolucionar con la tecnología. Hoy en día muchos sistemas funcionan por Internet y en la nube, lo que permite acceder a la información desde cualquier lugar del mundo. Gracias a esta base de datos es posible trabajar con grandes cantidades de datos sin complicarnos. Además que ahora es fundamental que los sistemas estén conectados entre sí y puedan compartir información de manera rápida y eficiente. Herramientas para bases de datos. Para trabajar con bases de datos usamos varias herramientas que hacen el proceso mucho más fácil. Una de ellas, SQL, nos permite hacer consultas y manejar la información directamente. También existen otros modelos como ER y UML, que sirven para planear y visualizar cómo se van a organizar los datos y los sistemas de gestión de datos. Los sistemas de gestión de datos son encargados de administrar la base de datos y mantener todo funcionando bien. En conjunto, estas herramientas nos ayudan desde la planificación hasta el manejo real de la información. Bueno, para entenderlo mejor podemos llevar todo esto a un ejemplo real. Por ejemplo, una tienda. Pensemos que tenemos varios clientes que realizan pedidos. Cada pedido puede incluir diferentes productos y cuando se realiza una compra la información de la venta queda registrada. De esta manera podemos relacionar la información de los clientes, los pedidos y los productos y las ventas. Así podemos ver un ejemplo práctico de cómo una base permite organizar información que está relacionada. ¿Por qué son importantes? Después de todo lo que hemos visto, es fácil entender por qué las bases de datos son importantes, pues nos ayudan a mantener la información ordenada y conectada, lo que hace mucho más sencillo trabajar con ella. También permite acceder a los datos de forma segura, confiable y hacen posible que diferentes personas o aplicaciones usen la misma información sin problemas. Gracias a esto, las bases de datos se han convertido en una parte fundamental de muchos de los sistemas que usamos hoy en día. Para concluir, podemos decir que las bases de datos son esenciales para organizar y manejar información. Durante la presentación vimos qué son, cómo han evolucionado, cómo se pueden estructurar y qué herramientas nos ayudan a trabajar con ellas. Entender cómo funcionan las bases de datos es clave para desarrollar sistemas y aplicaciones, porque están presentes en muchas de las tecnologías que usamos hoy en día. Muchas gracias por su atención. Buen día.